¿Cuál fue tu momento de terror más intenso? Cuando mi ex esposo sacó un arma del carro, disparó un tiro hacia mí y luego se puso entre la puerta y yo para que no pudiera llegar hasta nuestros hijos. Después se colocó el arma bajo la barbilla, luego la apuntó directo a mi pecho, disparó otra vez hacia el patio y volvió a ponerla bajo su barbilla. Todo lo que podía imaginar en ese momento era la imagen de él volándose la cabeza frente a mí, y yo trataba de hablarle con calma, pidiéndole que pensara en los niños y que me entregara el arma. Luego se metió corriendo a la casa y escuché otro disparo. Pensé que había disparado contra uno de nuestros hijos. Volvió a salir y se colocó otra vez el arma bajo la barbilla, para luego desplomarse. Fue entonces cuando logré quitársela de las manos a la fuerza. Los vecinos ya habían llamado a la policía, y en menos de un minuto llegó todo un equipo de fuerzas especiales con perros. Lo arrestaron. Todo fue tan irreal, como vivir la peor pesadilla. Al día siguiente, cuando tuve que ir a presentar la solicitud de orden de restricción, temblaba tanto que apenas podía escribir y mi letra quedó irreconocible. Tener que testificar en la corte fue aún más desgastante para los nervios. Solo se necesita un incidente de 4 minutos para destrozar la vida de todos y dejar un miedo que dura años. Mi hija aún recibe terapia y todavía le teme a su padre, incluso 3 años después sin verlo. Mi hijo era demasiado pequeño para recordarlo. Pero yo sí lo recuerdo. Lo recuerdo todo el tiempo. Si te está gustando, suscríbete. Siguiente historia. El día después de la muerte de mi madre. La conciencia de que esa etapa de mi vida había terminado, de que ya no existía la posibilidad de volver a vivir con ella si las cosas salían mal, se había ido para siempre, eso y tantas otras cosas. Ya no habría llamadas, ya no habría te quiero, nada más. Tenía 19 años cuando sucedió, y definitivamente fue el momento más aterrador de mi vida. No tenía contacto con mi padre desde los 12 años. Pero de todo, ¿sabes qué fue lo que más me dolió? No más llamadas telefónicas. Darme cuenta de que no importa cuánto espere, cuánto suene el teléfono o cuánto lo desee, jamás volveré a escuchar su voz. Esa voz preguntándome cómo estoy, si tengo suficiente comida, diciéndome que me quiere. No es un terror paranormal ni violento, sino algo que aplasta el alma y que para mí fue puro y absoluto terror. Siguiente historia. Cuando era adolescente solía tener problemas para dormir. Una vez bajé a la cocina a servirme algo de tomar y vi a un tipo alto, con una sudadera con capucha, apoyado en la puerta trasera de la casa mirando hacia adentro. La puerta era toda de vidrio. Me quedé congelado, sin saber qué hacer. Era justo el tipo de miedo irracional que siempre había tenido. Nos quedamos mirándonos unos 2 segundos, y entonces noté que estaba agarrando la manija de la puerta. Mi buen y confiable hermano se había olvidado de cerrarla con seguro, así que el hombre la abrió sin esfuerzo. Apenas tuvo espacio para entrar, metió la mano en el bolsillo de la sudadera y salió corriendo hacia mí. Todo eso ocurrió en unos 4 o 5 segundos. Por suerte, tropezó con una silla de madera del comedor y cayó al suelo. Mi perro escuchó el golpe y bajó disparado por las escaleras como un demonio. Llamamos a la policía y resultó que el tipo llevaba un tiempo acosando a la vecina de atrás, pero después de robar una casa allí había decidido pasar a la nuestra. Una experiencia espeluznante. Después de eso instalamos un sistema de alarma. Siguiente historia. Mi esposo había salido con nuestro bebé durante el día y yo me quedé sola en casa. Obviamente decidí tomar una siesta. Me desperté maravillosamente descansada, pero de inmediato me di cuenta de que algo estaba mal. Alguien estaba respirando detrás de mí con una respiración pesada y húmeda. Quedé totalmente petrificada. Se me heló el cuerpo y pensé que nunca más volvería a ver a mi esposo ni a mi niña. Entonces caí en cuenta.
Había dejado el monitor del bebé encendido abajo y la parte tipo walkie-talkie estaba en mi mesa de noche. Lo que estaba escuchando era al perro lamiéndose con entusiasmo. Pero ese instante antes de darme cuenta de lo que ocurría fue, literalmente, los 3 o 4 segundos más aterradores de toda mi vida. Siguiente historia. Esta es difícil de contar para mí. La mía fue mirar a los ojos de mi padre mientras me tenía contra la puerta, justo antes de empezar a golpearme. Su rostro estaba completamente vacío de emoción, pero en sus ojos se veía una furia descontrolada. Me golpeó en la cara durante lo que pareció una eternidad, probablemente fueron solo 5 o 6 veces. En un momento intenté cubrirme como pude y entonces me pateó en un costado de la cabeza, me levantó a la fuerza y siguió golpeándome. Me tenía atrapado contra la puerta del garaje y, entre puñetazo y puñetazo, me estrellaba contra ella hasta que la hizo astillas y rompió el marco, me culpó y me obligó a repararlo. Esa puerta daba a una escalera, y cuando terminó de golpearme me lanzó por las escaleras abajo diciéndome que más me valía no volver a aparecer frente a él. Me arrastré hasta mi cuarto y me quedé sangrando sobre la alfombra un rato porque, maldita sea, que se arruiné su alfombra. Mi madrastra llegó más tarde y, cuando me trajo la cena, ya tenía ambos ojos tan hinchados que no podía abrirlos. Me dijo que me lo merecía, pero que tenía que ir al hospital. Tenía la nariz rota al punto de que el cartílago se había separado y el tabique estaba fracturado. Me reconstruyeron la nariz y me mandaron de vuelta a casa. No sé qué les dijo ella en el hospital. Después de eso estuve confinado en mi cuarto 6 meses. Siguiente historia. Cuando estaba en la universidad tuve la oportunidad de volar a Kansas City a visitar a un amigo por un fin de semana. Hacía tiempo que no nos veíamos y realmente necesitaba un descanso, así que acepté la invitación. Llegué alrededor de las 9 de la noche. No conocía nada de la ciudad y él no tenía carro ni celular porque vivía muy cerca del campus. Caminó hasta la estación de buses donde yo bajé desde el aeropuerto y luego fuimos a su apartamento. La noche empezó genial, hablando y tomando. La pasamos increíble. El tiempo voló y de pronto eran ya las 3 de la mañana, justo cuando escuchamos un golpe fuerte en la puerta. ¿Alguien acaba de golpear con un pedazo de metal?, le pregunté. Creo que sí, déjame ver. De repente, un grito retumbó desde la puerta con una voz profunda y gutural: caramelitos, caramelitos gratis. Siguió golpeando. Abran la puerta y salgan por unos caramelitos gratis. Mi amigo se acercó en silencio al ojo de la puerta para mirar. Se dio la vuelta con la cara completamente pálida. Movió los labios y me dijo en silencio: vamos a morir. Se arrastró hasta el suelo y se deslizó hacia donde yo estaba, escondido detrás del sofá. Juntos gateamos hasta el fondo del apartamento y nos metimos a un armario. Los golpes no paraban. Le pregunté qué había visto. Debe medir por lo menos 2 metros. Es un tipo musculoso, negro, completamente desnudo salvo por un pañuelo en la cabeza, y lleva una escopeta de 2 cañones. Su voz sonaba entre asombro y horror. Nos estábamos muriendo de miedo esperando a que la puerta reventara en astillas. Los golpes eran cada vez más fuertes y podíamos sentir las vibraciones en el suelo mientras nos escondíamos. No había teléfono para pedir ayuda, tampoco un carro al que correr por la ventana. Estábamos en el 4º piso sin acceso a las escaleras. No teníamos a dónde ir. Después de unos 15 minutos, los golpes se detuvieron. Ya no se escuchaba a nadie gritando ni ofreciendo caramelos gratis. Esperamos media hora más antes de salir y mirar al pasillo. El tipo ya no estaba. A la mañana siguiente alquilé un carro y mi amigo se compró un celular. Hicimos el reporte a la policía, pero nunca nos dieron seguimiento. Siguiente historia. Un día en la secundaria me desperté,
hace ya varios años. Yo era bastante flojo y me costaba muchísimo salir de la cama, así que siempre buscaba formas de alargar ese momento de levantarme, como ducharme con las luces apagadas. Ese día estaba bañándome a oscuras, terminé, abrí la puerta de la ducha para encender la luz, apreté el interruptor y nada. Pensé, se fue la electricidad, porque en donde vivía pasaba seguido. Entonces abrí la puerta del baño para dejar entrar la luz del sol, pero no entró nada. En ese instante empecé a entrar en pánico. Abría todas las puertas que podía, tropezando en la oscuridad sin poder ver absolutamente nada. Grité por mi madre, pensando que todavía estaría en casa, pero ya se había ido a trabajar. Estaba en histeria, subiendo las escaleras a 4 patas, completamente desnudo, porque estaba totalmente ciego. Finalmente llegué al teléfono y marqué 911, cuando de repente mi visión empezó a regresar. Primero apenas una línea de luz y poco a poco se fue ampliando hasta que finalmente pude ver todo otra vez. Fue algo realmente aterrador. He sido asaltado, usado como mula de drogas y hasta estuve en un pequeño accidente aéreo, pero nada me ha dado más miedo que despertarme completamente ciego. Siguiente historia. Vi a un amigo inyectarse una gran dosis de sustancias mágicas después de haberse bebido casi toda una botella. Al principio se tambaleó un poco y luego se sentó, cayendo hacia adelante. Yo sabía perfectamente lo que estaba pasando, así que traté de mantener la calma. Agarré mi teléfono y traté de sentarlo, pero se desplomó hacia atrás emitiendo unos ruidos extraños, como un silbido ahogado. Lo primero que noté fue que sus labios empezaban a ponerse azules. Estaba muerto de miedo, pero en el fondo siempre había tenido la sensación de que tarde o temprano algo así iba a ocurrir, así que estaba medio preparado. Llamé a la ambulancia mientras corría abajo a abrir todas las puertas para que pudieran entrar rápido. Volví junto a él y para ese momento ya tenía el rostro y los labios azulados, casi morados. Al principio su corazón latía de manera irregular y luego se detuvo. Cuando levanté sus párpados, sus ojos todavía tenían un pequeño destello. Le sostenía la cara y, por alguna razón, solo podía notar la barba áspera en su mandíbula fría. Lo estaba sosteniendo mientras moría, y lo único que pensaba era, esto no es él luchando. No hay ninguna batalla consciente dentro de él que tenga que superar, es solo un cuerpo pasando por sus mecanismos de emergencia y perdiendo. Corrí a la entrada y guié a la ambulancia hasta mi apartamento. Cuando los paramédicos llegaron, uno dijo, parece que tenemos a uno, lo que asumí significaba que lo daban por muerto. Pero sobrevivió. Lo lograron reanimar y solo tuvo un daño cerebral menor. Según los médicos, si yo hubiera tardado un minuto más en llamar, probablemente no lo habría contado, o habría quedado con secuelas graves. Él me agradece por haber estado allí para salvarle la vida, pero yo sigo teniendo pesadillas con eso. ¿Sabes por qué? Porque él tenía miedo de que inyectarse después de beber fuera una mala idea, y yo le dije que estaría bien. Siguiente historia. Soy una persona tranquila. Mientras más tensa se pone una situación, más sereno y centrado me mantengo. Sin embargo, en los momentos previos a esa tensión, la adrenalina y la expectativa pueden llegar a ser casi insoportables. El mismo día que terminé la última etapa del entrenamiento en el programa de energía nuclear naval, me asignaron mi primera guardia como operador de reactor, completamente solo. Ya me había sentado frente a ese panel docenas de veces, pero siempre con alguien a mi lado. Sabía mi trabajo, lo conocía bien, pero ahora tenía que hacerlo sin apoyo. Aún así, estaba bien, era solo un día normal de entrenamiento. No había motivo de preocupación. Nada fuera de lo común iba a ocurrir. Y entonces, alguien se sentó junto a mí. Era uno de los instructores.
A través del sistema de comunicación interna de ingeniería, 2MC, anunciaron que todos los instructores debían tomar la guardia de los estudiantes para un periodo de entrenamiento avanzado con simulacros. En otras palabras, iban a lanzar emergencias simuladas y pruebas pesadas contra los instructores mientras los estudiantes observábamos. Solo que el hombre que estaba junto a mí no era un instructor de operadores de reactor. Era un operador eléctrico y parte del equipo de simulacros. Él no podía tomar mi puesto. Fue ahí cuando lo entendí, no estaba allí para reemplazarme, sino para evaluarme durante el ejercicio. Yo tendría que enfrentar un simulacro de nivel de instructor. Pensé, no van a hacer un simulacro que tenga que ver con el operador de reactor. No en mi primer día calificado para estar en esta silla solo. Y entonces extendió la mano y colocó un pequeño indicador falso sobre uno de mis medidores reales. Era un marcador de plástico transparente con una aguja falsa, de modo que aún se podía ver la lectura verdadera detrás. Lo ajustó a un nivel específico para simular una falla y supe de inmediato, esto definitivamente iba a involucrarme. Me mordía la mejilla por dentro, las manos me sudaban, el corazón me latía a toda velocidad y mis ojos volaban de un medidor a otro buscando el más mínimo detalle fuera de lugar. Todos mis sentidos estaban enfocados en el panel frente a mí y en los sonidos alrededor. De pronto sonó una alarma, las luces comenzaron a parpadear y todo pasó a cámara lenta. Los temblores desaparecieron y me sentí calmado, rápido y seguro de cada acción que tomaba, anunciándolas en voz alta mientras las ejecutaba. Mi frenesí de movimientos, cambiando interruptores y configuraciones, no duró más de 5 segundos. Luego me senté y comencé a registrar el evento en el libro de control. El tipo a mi lado, observándome, fue el que casi sufre un infarto al ver la velocidad con la que actué. Si hubiera hecho algo mal, él nunca habría tenido tiempo de detenerme. Pero no hice nada mal. Lo había hecho a la perfección. Se inclinó y me susurró, eso fue perfecto. Y si alguna vez vuelves a moverte así de rápido en el RPCP, panel de control de la planta de reactor, durante un simulacro, te rompo el brazo. Siguiente historia. Esto me pasó cuando estaba en la escuela de medicina y estaba extremadamente privado de sueño. Me acosté y lo que sentí que fueron minutos en realidad fueron horas. Desperté, o al menos mi mente lo hizo, porque mi cuerpo no. Yo duermo de lado y pude abrir los ojos. Recuerdo estar mirando mi brazo izquierdo, sobre el que tenía apoyada la cabeza, y pensaba, ¿por qué no puedo moverlo? Enseguida empecé a entrar en pánico. Recuerdo que la televisión estaba encendida, en ese momento pasaban Adult Swim, y escuchaba de fondo un episodio de Family Guy. En el instante en que empecé a entrar en pánico, el sonido de Family Guy se distorsionó hasta convertirse en un ruido estático muy fuerte. Intentaba gritar pero no podía. Estaba seguro de que estaba despierto y que lo que estaba viendo era realmente mi brazo. He tenido sueños lúcidos antes, en los que sé que no estoy despierto de verdad, pero esto era distinto. Y entonces llegó el verdadero terror. ¿Sabes cuando alguien se sube a la cama y puedes sentirlo indirectamente? No te toca, pero percibes como el colchón se hunde. Pues eso fue lo que sentí en la parte baja de la cama. Como si algo grande se hubiera subido conmigo. Y para empeorar las cosas, sentía cómo se iba acercando, paso a paso, desde mis pies, subiendo por el torso y acercándose a mi cabeza. Nunca me tocó, pero podía sentir perfectamente las hendiduras en el colchón, cada vez más cerca. Al final tuve la sensación clara de que algo enorme y maligno estaba justo encima de mi cara, y juro que podía sentir cómo respiraba sobre mí. En ese punto estaba teniendo un ataque de pánico total, y toda mi concentración se enfocaba en mover mi brazo. Cada fibra de mí trataba de hacerlo hasta que finalmente se movió un poco.
Con ese leve movimiento, empecé a recuperar el control de mi cuerpo, y de inmediato la televisión dejó de sonar como estática y volvió a ser Family Guy. Cuando me di cuenta de que mis ojos habían estado abiertos durante toda la experiencia, me asusté aún más. Bajé y empecé a investigar en internet, y fue cuando descubrí la parálisis del sueño. Eso me tranquilizó un poco, saber que era un fenómeno común. Lo que hasta hoy me desconcierta es el hecho de que tantísima gente relata exactamente la misma sensación, la presencia de algo maligno. Es tan común que si buscas parálisis del sueño en Google, una de las primeras sugerencias es demonio de la parálisis del sueño. Incluso le pusieron nombre. Entiendo que es el cerebro jugando trucos mientras el cuerpo sigue dormido, pero ¿por qué casi siempre se siente como algo malvado? Casi nunca tengo pesadillas, pero las pocas veces que me ha pasado esto, siempre siento esa presencia oscura, igual que muchos otros. ¿Por qué no puede ser una experiencia positiva, como con una Jessica Alba desnuda subiéndose a mi cama? Maldita sea. Siguiente historia. La mía fue el día en que mi hija desapareció. Tenía solo 7 años en ese entonces. Mi esposo estaba en Berlín y yo estaba en el trabajo, mientras su hermano mayor la cuidaba esa noche. 1 hora después de empezar mi turno, recibí una llamada de mi hijastro diciéndome que no podía encontrarla. Traté de mantenerme lo más calmada posible y le pregunté si ya había llamado a la policía. Me dijo que no, porque había desaparecido junto con su amiga y la madre de la amiga no le dejaba llamar, ya que tenía miedo de lo que los servicios sociales pudieran hacer. Le ordené que llamara a la policía sin importar lo que dijera la otra madre, colgué el teléfono de golpe y, tras darle una explicación rápida a mi supervisor, salí corriendo del trabajo. Fueron las 3 horas más largas y aterradoras de mi vida. Mi hijastro, la policía, mi madre y yo recorrimos las calles llamando por mi hija y su amiga, y con cada minuto que pasaba el miedo crecía. Estaba aterrada de no volver a ver a mi niña y me culpaba por haberme atrevido a dejarla para ir a trabajar. La otra madre no ayudaba en nada, estaba hecha un desastre, llorando y gritando porque tenía miedo de que los servicios sociales le quitaran a su hija en lugar de salir a buscar. De repente, mi hija y su amiga aparecieron caminando por la calle, de la mano. Habían decidido ir a visitar a otra amiga que les había saludado en la calle mientras jugaban en mi jardín, y no se dieron cuenta del caos que habían provocado. Regresaron apenas escucharon que estábamos llamándolas. El alivio abrumador que sentí en ese momento, cuando mi corazón volvió a latir con normalidad, es indescriptible. Nunca la había abrazado tan fuerte ni llorado tanto como lo hice esa noche. Y nunca más volví a dejar que alguien más la cuidara. Siguiente historia. Estaba en mi cama una noche, como a las 11:30 de la noche, viendo videos en YouTube, cuando escuché a mi papá gritando el nombre de mi mamá. Pausé el video para ver si oía algo más, pero él seguía gritando. En ese momento pensé que quizá le había pasado algo a su iPad. El día anterior mis padres habían comprado iPads nuevos, así que creí que lo había dejado caer o algo así. La situación fue subiendo de tono hasta que escuché a mi mamá responderle con un qué, desde otra parte de la casa, así que decidí ir a ver qué estaba pasando. Bajé las escaleras y estaba a punto de entrar al sótano cuando vi a mi mamá subiendo corriendo hacia mí. Tenía una expresión de terror en la cara, lo que me empezó a preocupar. Ella pasó de largo, entró en su habitación, y entonces yo decidí bajar al sótano para averiguar qué ocurría. Cuando llegué, vi a mi papá contra la pared, inclinado sobre mi hermano mayor, que estaba sentado en el suelo con las piernas estiradas. Mi papá repetía su nombre una y otra vez. Todavía no me había visto, así que me acerqué y también lo llamé. Mi hermano murmuraba incoherencias, y al principio pensé que era una broma. Pero cuando me acerqué más noté que tenía espuma en las comisuras de la boca. Lo llamé varias veces y, en ese momento,
Mi papá levantó la mirada y me dijo que subiera. Subí las escaleras y encontré a mi mamá saliendo de su cuarto, ya con el teléfono en la mano, llamando al 911. Explicó que creía que mi hermano estaba bajo los efectos de alguna sustancia, aunque no sabía cuál, dio nuestra dirección y colgó. Luego me dijo que me quedara en su habitación con los perros. Yo estaba llorando, asustado, y todavía sin entender del todo qué estaba pasando. Pasaron un par de minutos y escuché sirenas. Miré por la ventana y vi un coche de policía, pero nada más. Cerré la puerta del cuarto otra vez y escuché dos voces en el sótano, preguntándole a mi hermano dónde estaban las drogas, cuánto había tomado, etc. Según lo que oía, parecía estar relativamente tranquilo, considerando la cantidad que habría consumido. Al rato llegaron más sirenas, abrí la puerta y vi a mi mamá dejando entrar a los paramédicos y guiándolos hacia el sótano. Cerré de nuevo y, poco después, escuché a mi hermano gritar. No recuerdo bien lo que decía, pero varias veces mencionaba que sentía que iba a morir, lo cual me asustó todavía más. Unos minutos después lo sacaron en una camilla hacia la ambulancia. Mi mamá subió para asegurarse de que yo estaba bien y luego se fue con él en la ambulancia al hospital. Mi papá y yo fuimos después en el coche para reunirnos con ellos en urgencias. Siguiente historia. Esto me pasó cuando tenía 16 o 17 años. Estaba con fiebre y en general me sentía enfermo. Ese día casi no había comido nada, solo unas rebanadas de pan, porque todo me sabía horrible. Era medianoche y tenía que ir al baño. Me levanté y caminé hasta allí. El cuarto de mis padres estaba justo al lado del baño, y el mío quedaba al lado del de ellos. Mientras estaba orinando, de repente empecé a darme cuenta de que me estaba desmayando. No podía controlar mis piernas y comenzaba a perder la conciencia, cayéndome poco a poco. Por suerte alcancé a destrabar la puerta del baño y a soltar un grito débil antes de desmayarme y caer. Me golpeé la cabeza contra el suelo y quedé inconsciente unos segundos, hasta que empecé a recuperar la conciencia. Mi papá se había despertado y me estaba cargando para sacarme del baño. Abrí los ojos y lo único que veía era negro. Fue el momento más aterrador de mi vida. Entré en pánico y empecé a gritar, mientras mi papá me pedía que me calmara y me daba una cucharadita de azúcar. Apenas la tragué, mi vista empezó poco a poco a regresar. Al parecer, pasar el día sin comer casi nada fue una pésima idea. Mi cuerpo estaba demasiado débil, los niveles de azúcar en mi sangre bajaron y eso provocó una ceguera temporal. Nunca olvidaré la sensación de no poder ver a pesar de tener los ojos abiertos. A veces damos por sentados nuestros sentidos, pero solo cuando vives algo así entiendes lo duro que sería perder uno de ellos y comprendes de verdad las luchas de las personas con discapacidad. Yo planeo donar mis ojos cuando muera. Al parecer es algo que se puede hacer fácilmente y puedes darle a alguien el regalo de volver a ver. Invitaría a todos a considerar esa opción. Siguiente historia. Mi ahora exnovio me empujó al suelo mientras yo intentaba alejarme de él. Se subió encima de mí, me sujetó y no paraba de golpearme en la cara. Yo le rogaba que se detuviera, gritaba pidiendo ayuda, trataba de arañarlo para defenderme, pero nada funcionaba. En ese momento entendí que iba a matarme. Así que dejé de gritar, dejé de llorar y dejé de intentar pelear inútilmente. Después de unos golpes más, aflojó un poco la presión con la que me sujetaba, y en ese instante usé todas mis fuerzas para empujarlo y apartarlo. Fue como si toda la adrenalina de mi cuerpo hubiera explotado de golpe. Volví a gritar y empecé a golpear las puertas de los vecinos mientras corría por el pasillo. Mi vecina de al lado, una señora mayor muy dulce, me dejó entrar. Cerré la puerta con llave detrás de mí y, mientras hiperventilaba, le expliqué lo que había pasado y le pedí que cerrara sus cortinas. Llamé a la policía,
pero como estaban seguros de que yo ya estaba a salvo, no pudieron llegar hasta 7 horas después. Tuve que escuchar a mi novio borracho en el departamento de al lado toda la noche, después de haber escapado. El miedo que sentí al pensar que la persona que amaba iba a matarme fue algo que me marcó para siempre. Ahora lo que siento es una rabia inmensa, y sé que no volveré a ver ni a tener contacto con ese desgraciado nunca más. Vivimos juntos y estuvimos en una relación durante 3 años. Lo habría amado por siempre con todo mi ser si nunca me hubiera hecho daño. Pero lo hizo, y eso no lo olvidaré jamás. Siguiente historia. Solo le he contado esto a una persona antes. Nunca quise hablar mucho del tema porque temía que pensaran que estaba loco. Vivo en Vermont, un lugar precioso. Hace muchos años fui a hacer senderismo al Camel's Hump, que es una montaña bastante grande y un sitio hermoso para caminar. Iba subiendo por el sendero en lo que serían unas horas hasta la cima y luego unas horas de regreso. Llevaba como hora y media caminando cuando llegué a una curva del sendero, donde la pendiente se pone un poco más empinada. Al subir ese tramo, el camino se nivelaba en unos 30 metros. Eran como la 1 de la tarde, un día soleado de verano, cuando al llegar a la parte plana, a unos 6 metros delante de mí, lo vi. Me cuesta incluso recordarlo. A esa distancia, en medio del sendero, estaba un coyote. He visto muchos coyotes en mi vida, pero este no era normal. Estaba de pie, y me refiero a de pie sobre las patas traseras, como una persona, justo al borde del camino. Me quedé inmóvil, tratando de entender qué demonios estaba viendo. Y él simplemente estaba ahí, parado, mirándome fijamente. No soy un tipo pequeño, ni débil, puedo defenderme. Pero esto, no sé cuánto tiempo me quedé quieto, paralizado, mirándolo. Todo ese tiempo, el coyote estaba allí, erguido sobre 2 patas, sin moverse, mirándome. Pareció una eternidad, hasta que dio un paso. Caminando como una persona. De ahí en adelante todo fue un borrón. Nunca en mi vida había corrido tan rápido ni con tanto terror. Sentía con absoluta certeza que esa cosa, lo que fuera que fuese, venía justo detrás de mí. Corrí sin detenerme hasta llegar al estacionamiento. Ni siquiera ahí reduje la velocidad, choqué contra mi camioneta, me di la vuelta listo para pelear, y no había nada. Subí de inmediato a mi camioneta y salí de ahí a toda prisa. Nunca he vuelto a ese sendero, y no pienso hacerlo jamás. Siguiente historia. Era Halloween y yo estaba en la universidad, sí, un cliché, lo sé. Mi amigo y yo decidimos ir a una fiesta de disfraces vestidos como los personajes de Boondock Saints, con pistolas de airsoft y tatuajes falsos en las manos. La fiesta estuvo increíble y los disfraces fueron un éxito, pero ahí fue donde todo empezó a torcerse. El área fuera del campus era bastante peligrosa. Muchos estudiantes vivían ahí porque era barato, pero básicamente había casas de rehabilitación cada par de cuadras y licorerías en cada esquina. Así que, con un par de tragos encima y cero sentido común, decidimos salir al patio de una casa a ver quién lograba derribar más vasos de plástico disparando con las pistolas de balines. Después de unos minutos de fallar a los vasos, de repente escuchamos una voz desde las sombras: ¿qué están disparando ahí? 2 hombres altos, musculosos, se acercaron. Yo enseguida levanté la pistola para mostrarles que era de juguete, quité el cargador y les enseñé los balines de plástico. Uno de ellos respondió: pues mierda, ¿quieren ver un arma de verdad? Y sacó una pistola de 9 milímetros. Podía escuchar cómo la respiración de mi amigo se entrecortaba y mi corazón latía tan fuerte que sentía el pulso en los oídos. Había habido reportes de asaltos y tiroteos en la zona ese último año, y no sabíamos si lo que venía era un robo o algo peor. Yo había crecido familiarizado con armas y tenía entrenamiento, pero nunca había tenido una apuntándome tan cerca.
No sé qué instinto me impulsó, pero extendí la mano y le pregunté si podía verla. Lo tomé tan desprevenido que me dejó cogerla sin resistencia. En ese momento me sentí un poco más tranquilo y el entrenamiento salió solo. Revisé que el seguro estuviera puesto, no lo estaba, quité el cargador, saqué la bala de la recámara y bloqueé la corredera. Mi amigo no dijo una palabra en todo momento, y le agradezco porque él solía ser impulsivo y no quería que empeorara las cosas. Yo no sabía si el otro también llevaba un arma, así que solo confié en mantener la calma. Con la voz temblando le solté, linda arma, hermano, ten cuidado con eso y que tengan una buena noche. Le devolví la pistola en las mismas condiciones en que la había desarmado. Él estaba tan sorprendido de que un universitario supiera manipular un arma que lo único que dijo fue, ya. Mientras trataba torpemente de liberar la corredera, nosotros aprovechamos ese instante y caminamos de regreso al interior de la casa, despacio, sin correr. Cuando entramos, mi amigo me miró y me dijo, hermano, me hice pis encima. Y, como imaginarás, nunca volvimos a convertir eso en un pasatiempo. Siguiente historia. En Afganistán, registrando aldeas. La historia se va a poner intensa. Yo era un médico de la Marina, HM1, asignado a una unidad de reconocimiento de los marines. Éramos 15 hombres en 3 zumbés. Nuestros vehículos avanzaban por un camino polvoriento de cabras que los granjeros solían usar, rumbo a un pequeño grupo de chozas en un valle. Hacía calor, pero no el calor extremo del verano. Serían las 16 horas, aproximadamente. Nuestra caravana pasó junto a unas cabras muertas y en descomposición, y el suboficial en mi camión me dijo, qué bueno que esas no son. ¡Boom! Una bomba explotó cerca. No eran unas cuantas libras de explosivo, era como 1000. La onda expansiva volteó nuestro vehículo de derecha a izquierda como si un camión nos embistiera a 110 kilómetros por hora. Después vino el infierno, llamas envolviéndonos, bloqueando el sol, iluminándonos la cara con un destello naranja. Todo lo que escuchaba eran golpes sordos y gritos apagados. Yo estaba de espaldas, con los pies contra el techo del umbee. Estaba sangrando. Tenía la sangre cubriéndome las mangas y sentía un río frío corriendo bajo mi chaleco. Alguien me sacudía, era un soldado al que llamábamos Trulli. Siempre decía lo que pensaba y lo decía en serio. Era más joven que yo, más corpulento. Me movía con fuerza mientras yo miraba alrededor. Los sonidos se alejaban, mi visión se estaba oscureciendo. Por la ventana solo veía humo, polvo, escombros y madera. Pensé, ¿de dónde salió esta madera? Y creo que hasta sonreí. Ya estaba delirando. Sentía al mundo despidiéndose de mí, y era extraño, casi pacífico. El entumecimiento me alcanzaba los brazos y piernas, como si me hundiera en agua. Y entonces escuché un golpeteo apagado. De inmediato, instintivamente, supe que era el sonido de armas disparando. De golpe, mi visión en túnel gris se abrió al infierno frente a mí. El rugido de las balas entró de lleno a mis oídos. Trulli ya no estaba, pero escuchaba su voz gritando. Logré arrastrarme fuera del vehículo destruido y, tanteando el suelo, mi mano reconoció una forma familiar. Mi fusil. Lo agarré sin mirar, y vi a los enemigos acercándose. A unos 100 metros empecé a disparar. Cuando todo terminó, habíamos ganado, pero también perdido. Trulli estaba caído. Hice todo lo posible por salvarlo. Con la mirada perdida me habló, quiero que le digas a mi esposa que la esperaré. Quiero que te asegures de que estará bien. Solo tú, nadie más. Lo digo en serio. Una de las cosas más aterradoras que existen es tener que decirle a alguien que la persona que ama ha muerto. Eso es todo lo que puedo decir. Siguiente historia.
No he contado esta historia muchas veces, pero estuve a punto de matar a 3 amigos y a mí mismo. Tenía 18 años y acababa de conseguir mi primer coche estándar, un Ford Probe de 1997. Lo había tenido solo 2 semanas. Una noche estábamos en una fiesta y habíamos estado bebiendo. Como yo siempre era el que tenía carro, a veces salía a despejarme y me quedaba un rato en él. Esa noche terminé manejando de regreso a casa para descansar un rato mientras mis amigos seguían de fiesta. Más tarde me llamaron para que los recogiera. 2 hermanos iban en los asientos traseros y otro amigo se sentó adelante conmigo. Ese amigo me preguntó si ya había probado mi carro, es decir, si lo había llevado a su velocidad máxima. Ya puedes imaginar hacia dónde iba todo. Yo le dije que no, y él me dijo que conocía la carretera perfecta. Era una calle de un vecindario vacío, a solo un par de millas de mi casa. Un tramo recto de unos 3 kilómetros. Así que pisé el acelerador a fondo, primera, segunda, tercera, cuarta, hasta que, de pronto, un cruce de 4 vías a las 3 de la madrugada. Frenar. Nada, seguí. Al poco llegamos a otro cruce, pero esta vez con semáforo. Yo tenía verde. Vi un camión acercándose al rojo desde la derecha, parecía detenerse, pero de pronto giró sin mirar. A unos 15 metros de la intersección pisé los frenos con todo. Ya iba a unos 130 kilómetros por hora en plena zona residencial. El coche patinó varios metros, entró al cruce deslizándose y terminó estampándose contra la parte trasera del camión. El frente de mi coche quedó reducido a la mitad de lo que era. Instintivamente crucé los brazos en X frente a mi cara y las bolsas de aire hicieron el resto para mí y el copiloto. Cuando intentaba procesar lo ocurrido, me di cuenta de que mi amigo detrás del asiento del pasajero estaba inconsciente, ni siquiera vio venir el impacto. ¿El camión? Se largó sin más. El hermano sentado detrás de mí vio a su hermano menor inconsciente y entró en pánico. Tuve que apartarlo un momento para que se calmara, pero en medio de todo se tocó la nariz, vio sangre y se desmayó ahí mismo en la carretera. Yo tuve que arrastrarlo para que no lo atropellaran. Mientras tanto, mi amigo del asiento delantero estaba histérico, pidiéndome perdón una y otra vez. Le dije que era mi culpa por haberle hecho caso y corrí a ayudar al que estaba noqueado. Después de un rato despertó, llegó la ambulancia, y por increíble que parezca, todos salimos ilesos. Y al final, con toda mi estupidez, no me pasó nada legal porque el otro conductor se dio a la fuga. Siguiente historia. Trabajo como paramédico y una noche, alrededor de las 2 de la mañana, estaba sentado en la ambulancia en la zona de emergencias esperando a que mi compañero saliera del hospital, que, por cierto, es el hospital más bonito de la zona. Yo estaba distraído con el teléfono cuando, de repente, sentí y escuché golpes por todos lados en la ambulancia. Levanté la mirada y vi una Suburban estacionada al lado, con 5 o 6 hombres golpeando la ambulancia y gritando como locos. Me bajé para ver qué pasaba y, al dar la vuelta, vi la puerta del pasajero de la Suburban abierta. Miré dentro y aquello parecía una escena de asesinato, sangre por todas partes, una cantidad indescriptible. En el asiento trasero había un hombre desplomado, con la sangre saliéndole a borbotones del cuello. Les dije a los tipos que necesitaba entrar a pedir ayuda. Corrí al hospital gritando al personal que teníamos una hemorragia arterial en el estacionamiento, agarré la camilla y regresé corriendo. Mientras yo sacaba la camilla, alguien en el hospital vio en las cámaras de seguridad que uno de los hombres había sacado un arma en la zona de emergencias. Gritaron para que todos se alejaran. Recuerdo mirar hacia la Suburban y ver al tipo con el arma parado junto a mí, apuntándome al costado, diciéndome, «Haz algo, carajo». Justo cuando empecé a correr hacia la puerta, mi compañero salió corriendo gritándome que me metiera de nuevo. El hospital entró en confinamiento y en cuestión de minutos había policías por todas partes.
Terminamos trabajando al paciente allí mismo afuera y lo subieron de inmediato a cirugía. Resultó que habían estado en un club y lo habían apuñalado en el cuello, directo a la yugular. Milagrosamente, sobrevivió. Fue aterrador darme cuenta de lo poco control que puedes tener en situaciones así. Pasé noches sin dormir pensando en todos los que habría pasado si. Desde entonces, nunca vuelvo a quedarme solo en la bahía de emergencias por la noche. Y aunque lo mío no se compara con lo que muchos de ustedes han pasado, quiero decirles que las historias compartidas aquí demuestran muchísima fortaleza en medio de toda la oscuridad vivida. Se necesita un tipo especial de persona para sobrevivir a todo esto, y es realmente inspirador.